Mi nombre es Carolina Arias Naranjo y voy a presentarles un ejercicio de ingeniería económica. Bueno, el enunciado es, con el objetivo de tener 20 millones al cabo de 2 años, usted decide realizar ahorros en los meses 2, 6, 13 y 16. Cada ahorro será el doble del anterior, considerando una tasa de interés del 1% mensual. A. Calcule el valor de cada ahorro. B. Valor de los intereses generados en todo el ahorro. C. Si decide realizar un único ahorro hoy, ¿cuál es el valor? Entonces aquí hay que resaltar que vamos a tener un valor objetivo, un valor futuro que va a ser de 20 millones. ¿Al cabo de cuántos años? De 2 años. Ese va a ser mi plazo. Y es un ahorro, o sea, una inversión. Estamos frente a un escenario de inversión. Vamos a hacer los ahorros en los meses 2, 6, 13 y 16. Y dice, cada ahorro será el doble del anterior. Es decir, si en el mes 2 el ahorro es X, entonces en 6 va a ser 2 por X. En 13 va a ser el ahorro que es en el mes 6, que sería 2X por 2, o sea, 4X. Y así con el ahorro en el 16. Y vamos a considerar una tasa de interés de 1% mensual. No nos dicen si es efectiva, si es nominal, entonces vamos a suponer que es efectiva porque no dice, ¿cierto? Entonces es efectiva mensual. Entonces estamos frente a un escenario financiero de inversión. Acá tenemos que vamos a tener un valor futuro de 20 millones y lo vamos a hacer con una periodicidad de meses. ¿Por qué? Porque la tasa de interés nos la están dando en efectiva mensual. Entonces hay que tener esa coherencia con el flujo de caja. Acá vemos que los ahorros van a ser salidas porque estamos en un escenario de inversión. Entonces en el mes 2 va a haber un ahorro X, en el 6 2X, en el mes 13 un ahorro de 4X y en el mes 16 un ahorro de 8X. ¿Cómo vamos a hallar ese valor del ahorro de los ahorros? Vamos a hacerlo a través de la ecuación de valor, la que nos dice que la sumatoria de los ingresos es igual a la sumatoria de los egresos. Es decir, los ingresos son los que vamos a tener. En este caso va a ser el 20, o sea, los 20 millones, porque son los que nos van a dar al final de la inversión, ¿cierto? Ese valor futuro. Y los egresos van a ser todas esas salidas que nosotros hacemos para ahorrar. Vamos a escoger una fecha focal de t igual a 24, o sea, el último mes. ¿Qué pasa? Como vamos a hacer como esa capitalización, vamos a llevar todos esos valores al mes 24, a esa fecha focal. Entonces vamos a capitalizar del mes 2 hasta el mes 24, esos intereses. Del mes 6 hacia el mes 24, del mes 13 hacia el mes 24 y del mes 16 al mes 24. Entonces, aquí tenemos, vamos a utilizar la ecuación fundamental, que es valor futuro es igual a valor actual o presente por 1 más la tasa de interés a n o al plazo. Como tal, la fecha focal t igual a 24. Los ingresos empezamos, 20 millones. ¿Por qué no tiene capitalización, factor de capitalización ni factor de descuento? Porque el 20 millones está en el mes 24, ¿cierto? Entonces se queda igualitico. Sabemos que la fecha focal nos va a ayudar a poder buscar pues como ese numerito, ese n, ¿cierto? Ese número de periodo, ese número de periodos que tenemos que capitalizar ese flujo de caja. Entonces sería, la fecha focal es 24, 24 menos, acá estamos evaluando el flujo de caja que hay en el mes 2, o sea que sería 24 menos 2, 22. O sea que n es 22. Acá vamos a poner como si el valor presente fuera X, ¿cierto? Estamos suponiendo que es un ahorro X. En este caso estamos capitalizando porque estamos antes de la fecha focal. Entonces hay que llevar todos esos valores a valor futuro. En este caso sería el ahorro 2X, ¿cierto? ¿En el mes qué? En el mes 6, o sea que 24 menos 6 me da 18, o sea que tengo que capitalizar 18 periodos. En este sería en el mes 13, o sea que sería 24 menos 13, 11, ¿cierto? Y con un ahorro de 4X. Y una tasa de interés del 1% efectiva mensual, que es la que estamos manteniendo en todo el ejercicio.
Y finalmente en esta, 24 menos 16 sería 8. Y con un ahorro de 8x o un valor presente de 8x. Entonces, vamos a sacar factor común aquí abajito, x, que sería mi ahorro en el t igual a 2. Y vamos a despejar esa x. Sería el valor futuro o ese flujo de caja en t igual a 24, o sea, 20 millones, sobre la suma de todos los factores de capitalización. Y entonces eso nos da un ahorro de 1.193.137 pesos. ¿Ahora qué? Vamos a calcular el valor de cada ahorro. Tenemos que en t igual a 2 el cálculo pues es x, ¿cierto? El valor que hallamos. Y el ahorro pues sería 1.193.137 pesos. En t igual a 6 el cálculo es 2 por x. Entonces sería 2.386.274 pesos. En t igual a 13 sería 4 por x. O sea que el ahorro va a ser 4.772.547. En el t igual a 16 el ahorro va a ser 8 por x. Es el doble del ahorro en t igual a 3, en 13. Entonces va a ser 9.545.094 pesos. Ahora vamos a hallar el valor de los intereses generados en todo el ahorro. Para eso sumamos estos ahorros. Estos ahorros los sumamos todos y nos va a dar un total de ahorros de 17.897.051. El valor futuro es 20 millones, ese es el valor que nos van a dar al final de la inversión. Entonces, para hallar los intereses que hacemos, vamos a coger el valor futuro que vamos a tener menos el ahorro total. Y eso nos da 20 millones menos 17.897.051. Los intereses dan un total de 2.102.949 pesos. Si decide realizar un único ahorro hoy, ¿cuál es el valor? Entonces acá vemos, vamos a tener solamente una salida de dinero en el t igual a 0, o sea, al principio de toda la inversión, con esa misma tasa de interés. Esto lo vamos a poner como valor P o P. Y vamos a tener un valor futuro de 20 millones en el t igual a 24, o sea, cuando hayan pasado 2 años. Para eso vamos a utilizar la metodología de las 4 esquinas. Acá vemos que lo único que nos falta es el valor presente, porque ya tenemos valor futuro, tenemos n, que es el plazo igual a 24 meses, y tenemos la tasa de interés del 1% efectivo mensual. Entonces utilizamos la ecuación fundamental, pero ya no vamos a utilizar hallar valor futuro, sino valor actual. Entonces despejamos valor actual, o sea que quedaría valor futuro sobre 1 más la tasa de interés a n. En este caso sería valor presente o actual es igual a 20 millones sobre 1 más 1% efectiva mensual a la 24. Y nos da un valor presente de 15.751.323. En este caso, entonces, si nosotros solamente hacemos un ahorro al principio de la inversión, va a ser menos el dinero que tendríamos que invertir. ¿Por qué? Porque desde un principio, desde ese t igual a 0, esos intereses se me van a empezar a capitalizar. Entonces, vamos a tener esos 20 millones, pero con un valor menor que invertimos. A diferencia de este caso, en el que hicimos varios ahorros, pero en diferentes tiempos, o sea que tuvo menos tiempo de capitalizar esos intereses. Entonces ahora vamos a hacerlo en Excel. En Excel vamos a utilizar esta sintaxis. El valor futuro, vamos a poner la tasa, el NPER sería el plazo o N, el pago no lo vamos a utilizar, entonces ponemos otro punto y coma, no ponemos nada. Y el valor actual, como es una salida de dinero, ponemos menos ese valor actual. Y el tipo podríamos poner 0 porque sería vencida, una tasa vencida, que empieza vencido. O le ponemos o no ponemos nada. Y la sintaxis para el valor actual es igual, pero con valor futuro. Entonces vamos a ir a Excel. Bueno, acá tenemos que la tasa va a ser 1% efectivamente.
vamos a poner de una vez que la fecha focal va a ser 24, en t igual a 24. Los periodos. El periodo va a ser el mes 2, el 6, el 13, el 16 y el 24, ¿cierto? Ese 24 es el último mes, que es en el que nos van a entregar 20 millones. El flujo de caja, vamos a suponer que nuestros flujos de caja van a ser de 1 peso en el primer ahorro, que va a ser en t igual a 2. Por lo tanto, en el segundo va a ser 2 por este ahorro, ¿cierto? Que va a ser 2. En el segundo va a ser 4. Y en el tercer ahorro va a ser 4. En el cuarto ahorro, que esté igual a 16, va a ser 8, porque es el doble de 4. Y acá en 24 va a ser 20 millones, que es el valor que tenemos. Entonces, los números de periodos vamos a poner. Va a ser esa fecha focal, que es 24, menos el periodo en el que se encuentra el ahorro. En este caso sería 24 menos 2, o sea, me va a dar 22, ¿cierto? En este caso sería 24 menos 6, 18, y así sucesivamente. ¿Qué pasa? En este flujo, en este periodo, en el t igual a 24, el número de periodos me va a dar 0. ¿Por qué? Porque en esta parte no se capitaliza ni se descuenta. ¿Por qué? Porque estamos en la fecha focal. Bueno, y el factor de capitalización va a ser, aquí sí vamos a utilizar la función valor futuro. Entonces vamos a poner la tasa de interés, que es 1%, punto y coma, vamos a poner el número de periodos que se va a capitalizar, porque estamos utilizando valor futuro, ya que estamos capitalizando. Si necesitáramos descontar, utilizaríamos valor presente, la función del valor presente. Vamos a poner punto y coma, porque pago no vamos a poner. Y como es una salida de dinero, vamos a poner menos el flujo de caja en el periodo t igual a 0. Así lo hacemos con todos. Corremos pues como la función o deslizamos. Y, por ejemplo, esta. Otra vez. Tasa, número de periodos sería 8. A capitalizar, no pongo pago. Y menos 8, que sería como ese flujo de caja. Acá vamos a tener 20 millones, porque estamos en el flujo, estamos en la fecha focal. Acá vamos a sumar los factores de capitalización. Solamente estos de acá, para poder hallar ese ahorro X. Entonces, sumamos y en X va a ser ¿qué? Va a ser esos 20 millones dividido la suma de los factores de capitalización. Entonces nos da 1.193.137 pesos. 2X sería 2.386.274 pesos. Y los otros así de esta manera. Y el ahorro total va a ser la suma de todos estos ahorros, que va a ser 17.897.051 pesos. En el punto B nos dicen, bueno, ¿en cuáles son los intereses generados? Entonces, los intereses van a ser ¿qué? Van a ser el valor futuro que nos van a dar, o sea, ese valor que nosotros vamos a tener al final, que es de 20 millones, menos ese ahorro total que hicimos. Entonces los intereses van a ser de 2.102.949 pesos. Y en el punto C nos dicen, bueno, ¿y qué pasa? Otra vez, si usted decide realizar un único ahorro hoy. Entonces acá tenemos N, tenemos I, o sea, la tasa de interés, el valor futuro, y vamos a utilizar ya la función del valor actual o el valor presente. Entonces nos paramos acá, vamos a poner, la tasa va a ser esa, la del 1% efectiva mensual. NPR, que sería como el número de periodos, va a ser 24 meses, pago no pongo, y menos, porque igual sigue siendo salida de dinero, si estamos haciéndolo desde el lado del valor actual,
que sería 20 millones. Y eso nos da 15.751.323. Y ahora vamos a hacerlo desde Python. En Python, primero instalamos esas funciones esas paquetes como de funciones financieras, NumPy. Y lo vamos a cambiar por esta palabrita NPF. Entonces vamos a utilizar estas funciones, valor futuro y valor presente. En valor futuro nos piden la tasa, el número de periodos, en pago ponemos 0 porque no tenemos, no vamos a poner pago. Valor P menos ese valor, ¿cierto? Que sería ese valor presente. Y aquí nos piden también si empieza en 0, pues o sea, si es vencida o anticipada, entonces como es vencida, entonces ponemos 0. Y lo mismo en valor presente, con la función de valor presente. En este caso, ponemos no el valor presente o actual, sino el valor futuro. Entonces, bueno, vamos a mirar cómo se hace eso. Acá estamos. Y miramos que instalamos el paquete. Y aquí ponemos de la tasa de 0.01. En Python se utiliza el punto. El plazo va a ser de 24. El valor futuro va a ser de 20, para no poner como muchos números, que sería 20 millones. El flujo de caja vamos a suponer que en t igual a 2, que es el primer flujo de caja, que es esa salida, va a ser 1. ¿Listo? Es como si fuera un peso. En el flujo de caja 2 va a ser 2 por el flujo de caja 1. En el flujo de caja 3, 2 por el flujo de caja 2, porque es el doble. En el flujo de caja 4, 2 por el flujo de caja 3. En el flujo de caja 4 estamos en ¿cuál periodo? En el t igual a 16, que es el último ahorro que hacemos. Entonces, en el punto A vamos a utilizar que la fecha focal va a ser 24, ¿cierto? Ese número de periodo 1 va a ser como ese número de periodos que tenemos que capitalizar ese flujo de caja. Entonces va a ser la fecha focal menos el periodo en el que estemos. Entonces en este caso sería menos 2 porque estamos en t igual a 2. Número de periodo 2 va a ser esa fecha focal menos 6, que es el periodo en el que estamos. Número de periodo 3, fecha focal menos 13. Y así con el otro ahorro. Y el factor de capitalización 1, vamos a utilizar entonces ahora sí esta función de Python que es valor futuro. La tasa, entonces ponemos simplemente tasa porque ya la nombramos allí arribita. Pusimos que tasa era 0.01, o sea 1% efectiva mensual. Y el número de periodo va a ser ese NP. En este caso, ese número de periodo sería ¿cuánto? Sería 24 menos 2, 22, 0, porque el pago no lo vamos a poner, menos el flujo de caja en 1, que suponemos que es un peso. Aquí está, un peso. Y 0, porque es vencido. Bueno, entonces el factor de capitalización 2 se hace de la misma manera hasta el factor de capitalización 4. Sumamos todos los factores de capitalización y vamos a hallar el ahorro. ¿El ahorro va a ser qué? Ese valor futuro dividido la suma de factores. El valor futuro es 20 millones, ¿cierto? Y dividido la suma de factores. Entonces ahí ya vamos a hallar que el ahorro 2 va a ser ese ahorro 1 menos por 2, el ahorro 2 va a ser, el ahorro 3 va a ser ahorro 2 por 2, el ahorro 4, ahorro 3 por 2. Imprimimos pues como los ahorros y nos va a dar efectivamente que el ahorro 1 va a ser de 1.193, o sea 1.193.137 pesos. El ahorro 4 va a ser de 9.545.094 pesos. En el punto B, entonces, vamos a hallar el ahorro total, que es la suma de todos los ahorros, y los intereses van a ser ese valor futuro menos el ahorro total. Intereses serían 2.102.949.000 pesos. En el punto C,
Acá, entonces simplemente, como nos están pidiendo que qué pasaría si hacemos un ahorro único en t igual a cero, entonces utilizamos que la función de valor presente de Python, que es la tasa, que es 0.01, 24, que es el número de periodos que se capitaliza, 0, porque no tenemos pago, y menos 20, que sería ese valor futuro, y 0 porque es vencido. Entonces ya decimos que el ahorro único va a ser de 15.751.323.000 pesos, efectivamente.